Bien, buenas tardes. Ya vamos a hacer una práctica para la asignatura dibujo analítico que es en línea. Me interesa dejar un ejemplo de dibujo. Ya he dejado varios, pero quiero hacer otro donde recalque el tema de construcción desde el dibujo analítico. Yo soy el profesor Jorge Ignacio Medina y esto es clase para la asignatura dibujo analítico en línea de la Universidad José María Vargas. Empezamos. No va a tener más audio. Hasta aquí es el audio. De resto va a sonar música, conversaciones con otra persona, pero nada de la materia. Si quieren ya de aquí en adelante, le pueden cortar el volumen. Recuerden chicos, no importa si está al derecho o al revés, es exactamente lo mismo, ¿ok? Presentar a mi buen amigo Miguel Ángel Navarro Crego, autor de este libro, del que vamos a decir un par de cosas. Miguel Ángel, Miguel Ángel Navarro es un profesor de filosofía que tiene dos peculiaridades, que es un gran amante de las armas y un apasionado amante también del cine, con lo cual ya queda de alguna manera expresado lo que son los rasgos fundamentales de este escrito, ¿no? Bueno, el libro que vamos a presentar aquí, El violento Far West y sus armas, forma parte de una tríada de escritos sobre cine, que es tan entendido en ese ámbito, en ese campo, y como saben ustedes, pues empezó con Ford y el Sargento Negro como mito, y luego escribió el western y la poética, ¿eh? Sobre todo para dar cuenta de, entre muchas películas, el Renacido, ¿eh? Entonces, ¿qué tengo yo que decir en dos palabras, en un minuto y medio? ¿Eh? Pues que este libro, según lo he apreciado yo, pues tiene una originalidad. ¿En qué consiste esa originalidad? Pues que Miguel Ángel Navarro ha sabido en ocasiones justaponer, otras veces articular, lo que podríamos llamar los procedimientos propios de lo que es hacer historia, la historia de los Estados Unidos, ¿a través de qué? Pues a través de reliquias y relatos históricos. Las reliquias fundamentalmente las armas, ¿verdad? Pero es que además, he dicho, justapone esos relatos históricos con relatos ficción, el cine. El cine no es un relato histórico, pero él ha sabido hacer una subida y bajada entre los relatos históricos y los relatos cinematográficos, y algunas veces pues son resultados pues sorprendentes, otras veces pues a lo mejor unos relatos se
pueden confrontar con los relatos cinematográficos, pueden diferir de los relatos históricos, bueno, pero él hace una combinación cuyo resultado pues es estupendo. Además, el libro, además de tener referencias continuas a esa religión, pues Miguel Ángel nos lleva a un recorrido por lo que sería una teoría del mito, ¿no? Y entonces, pues, en ese sentido, el libro reúne muchos alicientes y yo pues aprovecho sencillamente para felicitar al autor por este trabajo, que me parece que es encomiable, ¿verdad? Y, y felicitar también a la editorial, que me parece que ha sabido escoger, ha sabido seleccionar y ha sabido pues, publicar y ver en Miguel Ángel pues, a un autor que realmente merece la pena desde un punto de vista comercial. Yo auguro aquí ahora mismo un éxito comercial porque me parece que es un libro que reúne todas esas características, de manera que esto es lo que se me ocurre muy rápidamente en esta presentación un tanto reducida. Me hubiera gustado entrar en cada uno de los capítulos, pero esto se lo dejo para Miguel Ángel, que es el verdadero protagonista. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás, por tus excesivos elogios. Y ya sé que tú hubieses querido entrar en el análisis, y yo también, pero hoy estamos en la presentación de un libro y precisamente por requerimiento de la propia editorial no se considera procedente entrar en lo que sería el desguace, en el sentido filosófico, como lo he dicho, un análisis de los contenidos temáticos y también doctrinales, teóricos del libro. Contando una cosa que tú comentabas, bueno, sí, es verdad que yo ahí he hecho cosas, por petición de la propia editorial, por petición de creencia mía. Y como está en el cartelón, los carteles que por ahí se colgaron, pues y yo creo que lo hizo muy bien Gustavo Bueno Sánchez, voy a explicar un poco por qué escribió el libro. Así nos enteramos, bueno, los que estés aquí lo sabéis de sobra. Yo di hace 2 años una conferencia de título parecido, que duró justo 3 horas, donde yo quería mostrar precisamente que frente a los que utilizan la leyenda negra anti-española para destruir España, pues tenemos otro paradigma, digamos, en sentido, digamos, contradictorio, opuesto, por un razonamiento distinto, que es el de ver las características de Estados Unidos y su formación como nación y después como imperio, luego como nación continental, del Atlántico al Pacífico. Eso pues, implica estudiar prácticamente Estados Unidos desde 1775 hasta 1890, cuando teóricamente se cierra la frontera y en la mayoría de los territorios están constituidos como estados y ya tienen pues, su participación en el Senado y en el Congreso. Estados Unidos ya está totalmente vertebrada como nación política de costa a costa. Y a raíz de que tuvo mucho éxito, porque hay que decir la verdad, tuvo mucho éxito, el propio Gustavo Bueno Sánchez se quedó sorprendido, esa conferencia de la Fundación Gustavo Bueno, de la Escuela de la EFO, en YouTube, que tuvo muchos visitantes, José Antonio Fossati de edad me llamó y me propuso que yo escribiera un libro, y me animó a ello, o sea que, digamos que me prestó su fortaleza sin que a mí me faltaba, su coraje, porque sabía que yo podía hacerlo. Hombre, claro, con estas características. Una editorial, evidentemente, te impone una serie de características y de formatos para que algo sea vendible y legible por la mayoría del público culto. Entiéndese por público culto lo que se quiera entender. No olvidemos que estamos en tiempos posmodernos y en tiempos de la loxia. Entonces, hombre, se puede ser riguroso y a la vez se puede ser ameno. Tenéis que intentarlo. Y después, pues, podría hacer una cosa. Cada capítulo, yo ya este tema lo tenía muy trillado, un libro así no se improvisa, sino llevas trabajando sobre él 30 años. Yo ya había escrito, mi tesis doctoral, Folios Sargento Negro como mito, donde yo había desarrollado la teoría del mito, había criticado las teorías del mito idealistas, había aplicado las nociones de mito que Gustavo Bueno utiliza pues, en obras como el mito de la izquierda, el mito de la cultura, etcétera, etcétera. Y después, como bien dice Tomás, había hecho una aplicación concretamente de la teoría de la esencia procesual genérica a una serie de películas y sobre todo la película El Renacimiento. Bueno, evidentemente son libros con formato filosófico.
cuando oye la palabra filosofía, pues le entra urticaria, ¿eh? Y los editores lo que dicen, oye, escribe algo ameno, que lo pueda leer gente culta, pero la mayoría de los españoles. Y entonces yo le dije, bueno, pues hago esta propuesta. Cada capítulo va a tener 3 partes, un 70% de análisis de la intrahistoria, entendiendo por intrahistoria los detalles de la historia fenoménica que la historia esencial no recoge, que la historia esencial suele estudiar biografías de grandes magnates, biografías de grandes presidentes, ciclos económicos, pero no entra en detalle en la vida concreta de tal o cual ganadero, de tal o cual forajido, de tal o cual expedición. Eso a veces la historia esencial, ¿eh? En España hay varios libros, unos hechos por españoles, otros traducidos, como el de Poirot, la historia de Estados Unidos, de Morrison, hay unos cuantos. Lo leí 5 o 6. No entran en detalles concretos. Incluso cuando abordan la guerra civil, pues citan 4 o 5 campañas, pero después enseguida pasan a otras fases, ¿no? Pues la fase de Lincoln, la fase de la reconstrucción, pero siempre en clave esencialista, en clave, digamos, de filosofía política. Aquí se trataba de hacer lo contrario, de escribir una intrahistoria del Far West partiendo de las reliquias y los relatos, para después, cotejándolo con la idea de violencia, y eso implicaba estudiar la historia negra, y para estudiar la historia negra había que hacer un estudio exhaustivo de las armas y cómo evolucionan y cómo estas influyen en que Estados Unidos se imponga frente al Imperio Británico, desplace y destruya lo que queda del Imperio Español, de la monarquía hispánica, y destruya y desplace a lo que queda del norte de México, más de la mitad de la nación de México, cuando esta se constituyó ya no como virreinato, sino como nación independiente a partir del rito de Dolores de Hidalgo. Claro, las armas son parte de la cultura material y eso no se puede dejar de estudiar. No es que a mí me gusten las armas, yo no hice ni la mili por miopía y no me gustan nada las armas. Sí me gustan mucho las que tienen que ver con este periodo, o sea, las que tienen que ver con el periodo del Far West hasta 1870. Claro, hay colecciones en francés sobre las armas soviéticas, las armas alemanas de la Segunda Guerra Mundial, no es el sistema que me interesa especial, pero sí, bueno, sí me interesa desde el punto de vista de la filosofía de la tecnología. Yo en su día pues, contribuí en un manual de filosofía de la tecnología y ahí sí me interesaba. Pero concretamente en este libro lo que estudio son las armas que tienen que ver con la vida y obra de individuos, por ejemplo, que forman parte de un estereotipo y de un mito a la vez. El estereotipo del pistolero, que en inglés tiene muchos matices. Yo lo digo en el último capítulo. Tiene muchos matices. En español tenemos la palabra pistolero, o la palabra asesino, o la palabra sicario, ¿eh? O la palabra bandolero, la palabra bandido. Bueno, pues allí esas palabras también existen, pero con matices distintos si nos referimos a ese periodo que va de 1790 a 1890 y sobre todo al periodo tan rápido de reconstrucción de Estados Unidos y de conquista del oeste, que es un periodo vertiginoso a más no poder, que es el que va de 1865 con el triunfo de la Unión y la imposición de unas políticas republicanas radicales en el sur, totalmente radicales, además con venganza por haber asesinado a Lincoln, hasta 1900. En 35 años se construye una nación. Y se construye a ritmo de ferrocarril. Y se levantan ciudades en 15 días. O se destruyen ciudades que quedan desfasadas en 15 días. Pero cuando digo 15 días, digo 15 días, un mes como mucho, ¿eh? Ciudades, o sea, bueno, poblachos al principio. Y son de tela y cartón y después son de madera de tabla y al cabo, y como se queman, al cabo de 10 años ya se hacen de ladrillo. Bueno, pues yo lo que hago es vertebrar, él lo dijo bien, intentar articular, por un lado, el concepto de intrahistoria, a partir de una obra clásica de Bueno, se la tengo que citar, bueno, no una obra, un artículo. El concepto de historia fenoménica, distinción entre reliquias y relatos. O sea, bueno, distingue de historia fenoménica e historia esencial. Para hacer historia fenoménica tienes que ir a los relatos, tienes que ir a los hechos concretos. ¿Eh? Y saber dirimir qué es verdad y qué es falsedad. Igual que un arqueólogo tiene que saber de arqueología cuando se encuentra un hueso y saber datarlo, ¿no? En un yacimiento. Entonces yo articulo un 70% de cada capítulo viene a ser pues, un estudio intrahistórico, de historia fenoménica, de eso que se llama míticamente ya, con lo cual está distorsionado, la violenta conquista del Far West, para otros no tan violenta, pero sí violenta, sobre todo en su representación mitológica, que es la del cine, la del western. Otro 12% o 13%, 15%, dependiendo del capítulo, dedicado a las armas y a los personajes que las utilizaron, y otro 12 o 13% también, otro tercio, ahí dedicado al estudio de películas que crean mitos, que son verdaderos mitos, aunque sean mitos oscurantistas, o claroscuros, o literalmente falsos, total y absolutamente falsos, sobre todo por anacronismo. Y eso es algo que afectó a Hollywood, pues hasta la llegada del Spaghetti Western, que es paradójicamente un italiano, Sergio Leone, el
se introduce lo que se llama el western sucio, que cuando los bandoleros huelen mal, aunque no los huelas, parece que huelen mal porque tienen las uñas negras. Estoy pensando en una película como El bueno, el feo y el malo, rodada en Almería y rodada en Burgos, donde los personajes aparecen con las uñas negras. Que supongo que sería una decisión del guión, una decisión de Sergio Leone, que era el director. Y las armas son bastante, no exactamente iguales, pero muy parecidas a las que existían durante la guerra de secesión. Bueno, pues a partir de ahí, y sobre todo a partir de la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos tiene ya surge ya una, digamos, una izquierda indefinida, pero con componentes autocríticos frente a lo que es Estados Unidos como imperio generador de la Pax Europea posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues entonces sí, surge ya un western mucho más sucio, mucho más reflexivo, y entonces hay un proceso de desmitificación, aunque él también sea mítico, porque la desmitificación también tiene sus componentes racionales, también tiene su logos, también es mito. El ejemplo más claro, que yo pongo en el libro, es la relación que hay entre El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford del año 62 y la película Sin Perdón de Clint Eastwood del 92. Pasan 30 años, claro, en 30 años Estados Unidos cambia mucho, pero hay ahí una articulación en torno a la idea de violencia. ¿Por qué? Porque el cine reflexiona, en cuanto a que es mitología, no sobre el pasado, sobre el presente. Igual que un buen libro de historia no está para explicarte el pasado, está para que entiendas lo que pasa en el presente. Es un buen libro de historia esencial. Lo que pasa es que este es un libro de historia fenoménica. Porque lo que había hasta ahora más o menos eran traducciones de libros ingleses sobre el Far West, donde se confundía muchas veces el relato histórico con el relato mitológico. Cogemos una figura clásica, el bandido llamado pues, Joaquín Murrieta, de origen mexicano. Poco antes España, aquí era España. 4 días antes aquí era España. Porque eran las provincias externas. O sea, California era parte del virreinato de Nueva España, parte de la monarquía hispánica. Bueno, pues, ¿cómo aparece representado Joaquín Murrieta en la realidad y después cómo en la realidad los diarios de la época? Lo colgaron y le cortaron la cabeza. Pues no, lo mataron a tiros y lo colgaron y le cortaron la cabeza. ¿Y cómo aparece después reconstruido en el cine? Con una diferencia tan abismal. Y claro, no hay un parangón posible. O sea, la mitología, pues, ¿cómo comparar un caballero medieval con lo que fueron los relatos de las novelas de caballería del siglo XVI? Y después la crítica que hace, lo que iba a ser, después surgió el Quijote, pero al principio no iba a ser una novela tan larga, pero antes no la tenía en mente como novela tan larga, iba a ser un entremés, más corto y demás. Bueno, pues, ¿qué relacionar? Entonces yo lo que intento es comparar y decir, cuidado, entre aquellos que dicen que España tiene una leyenda negra, Estados Unidos sí que tiene una intrahistoria negra y una leyenda que para unas cosas exagera la violencia y para otras la oculta. Y cuando la exagera es para ponerla como seña de identidad. O sea, para hacer un relato mitológico laudatorio de la violencia. Que además está en principios tan básicos como Dios creó a los hombres, pero Samuel todos los hizo iguales. O, por ejemplo, el caso del juez Roy Bean. La única ley al oeste del río Pecos. Y era un individuo que no sabía leer y escribir. O sea, dictaba las leyes que le apetecía según la borrachera que tuviera. Entonces, son hechos históricos, claro, hechos fenoménicos, pero después hay que ver cómo se reflejan en el cine, cómo se reflejan en la película de William Wyler, El Forastero, donde Walter Brennan nace de Roy Bean, que digo, era un juez analfabeto, o cómo lo refleja John Huston haciendo de ese mismo personaje Paul Newman en el 74. Entonces yo intento articular una serie de capítulos que van desde, va a tener que ir acabando enseguida, pero por lo menos por nombrar los capítulos, porque claro, tengo que ceñirme a lo que pretende la editorial, a la que estoy, igual que lo dijo Tomás, muy agradecido, porque me han tratado exquisitamente. Ciertamente, después hay cosas que dependen del maquetador. Por ejemplo, si te dicen, oye, mira, leyenda negra tiene que ir con minúscula. Estas palabras que pones con minúscula van con minúscula, estos acentos que tú pones van sin acentos, porque tenemos que ceñirnos al libro de estilo de la editorial y a la RAE. Pues yo ahí tuve que obedecer y nada más que obedecer. De hecho, hay párrafos míos que eran más largos y de más enjundia que me los recortaron. No muchos, no muchos. Procuré que toda la parte filosófica estuvieran las citas para que se viera que el libro es un libro no solo de historia, sino de filosofía de la historia, porque hay una serie de tesis que se anuncian en la introducción y que se corroboran en el epílogo. Entonces, partiendo de que yo, porque hay gente que me podría decir, bueno, pues ya se habrán escrito 3 libros, no uno. Uno sobre historia, otro sobre armas y otro sobre cine. Bueno, sobre cine hay muchos libros. Sobre armas americanas, pues posiblemente tendría muy poca venta. Se vendería muy poco. Podría interesarle aquí a 1000 españoles, eso no es nada. Entonces, yo intenté, y además a Fossati le pareció muy bien, vertebrar los 3 elementos. Y mostrar
valorar la dialéctica entre historia y mito. Por eso hablamos de historia negra. La verdadera historia es una historia negra, es una historia de matanza. ¿Eh? Ayer el que me entrevistaba en la Nueva España me decía ya de entrada, bueno, todos los imperios son malos. Hombre, lo dice usted, todos los imperios son iguales. Claro, en toda época, en todo periodo, en toda fase de conquista hay matanzas. Y hay muertes por enfermedades contagiosas. Pero que haya unas leyes como las leyes de Salamanca, a que no las haya, y partiendo del principio calvinista de que el salvaje no tiene alma porque no tiene propiedad, tú puedes hacer una matanza como la que hizo Chivington, o como la que hizo en el río Washita, Caster, al que después se matificó, pues cuidado, hay mucha diferencia. Porque para nosotros que somos filósofos, las ideas son realidades composibles, o sea, realidades materiales. Pues claro, no todos los imperios son iguales. Lo cual no quiere decir que en el plano ético no haya muertes. Sí, sí, claro, claro que hay muertes, pero no todo es parangonable. Por eso el título, yo creo que el libro lleva el título apropiado, Historia Negra, Leyenda Rosa. Porque incluso cuando Estados Unidos reivindica la violencia, hace un elogio de la violencia. El que es más crítico en los últimos tiempos ha sido Clint Eastwood, que ha vivido tantos años que ha podido hacer una serie de westerns donde él mismo protagoniza esa violencia y a la vez la desmonta. ¿Sí? Basándose pues, en episodios históricos. Empezando en el fuera de los forajidos que había antes de la guerra civil. Igual que en España, pues nadie lo puede negar y que nadie me llame fascista. Es que entre el año 33 y el 18 de julio del 36 se mató gente a mansalva, por un lado y por otro. Pues, oye, pasó lo que pasó, pero oye, ¿qué pasó en el 33? ¿Y qué pasó en el 34? ¿Y qué pasó en el 35? ¿Y qué pasó hasta el 18 de julio del 36? Bueno, pues si analizamos la historia de Estados Unidos, vemos que entre 1855 y 1861, en la frontera de Kansas y Missouri, había matanzas entre esclavistas totalmente fanáticos, pero es que había antiesclavistas que eran más fanáticos que ellos y mataban a más gente también. Entonces, era una situación con la que Lincoln ya no podía luchar. El país ya decía, bueno, pues vayamos ya directamente a la guerra civil porque estamos ya prácticamente en guerra civil. Y había pues, contrapartidas, y había huidos, y había guerrilleros que no obedecían la jerarquía de mando y que hacían masacres, pues con las armas de la época, masacraban todo lo que podían. Perdón, la masacre de la orden. Una ciudad donde mataron a todos, ancianos, niños, mujeres, o sea, toda la población civil. Bueno, pues yo lo que hago es articular cada capítulo de una manera continuista, pero articulando esas tres fases. ¿No? Hablo de la América colonial, donde dejó muy claro que España tenía una presencia total y absoluta en todo lo que hoy es hoy día buena parte del sur-oeste de Estados Unidos, sin contar la Florida. Estudio, evidentemente, la guerra de independencia, que, como dice Gullo, más que una guerra, fue una rebelión contra las tasas, porque la ideología siguió siendo la misma. Estados Unidos siguió comerciando con Inglaterra y allí siguieron llegando inmigrantes que invadían las tierras de los indios sin pedir permiso. Porque a la matanza india, los blancos lo que hacían era hacer lo mismo, pero 4 veces más. O sea, si tú me matas a 50, yo te mato a 200. Si tú me matas a 200, yo te voy a matar a 2000. Y pues, según fueron progresando las armas, pues esas matanzas son una constante, tanto en el periodo colonial, hasta 1775, como después, cuando ya Estados Unidos deja de ser una república confederal y pasa a ser república federal, creo que es en 1783, hasta 1890. Se cierra la frontera porque mueren los últimos indios Lakota en la masacre de Wounded Knee, en las tierras malas de Dakota. Unos indios que se van a rendir, están arrecidos de frío, que están congelados, y son unos soldados novatos, oyen un ruido, oyen un estampido, y disparan. Bueno, de hecho, ¿cómo dispararían? Que hubo muertos por fuego amigo. O sea, que estaban rodeándolos, pues hubo soldados que murieron fruto de disparos de otros soldados. Pero los exterminaron a todos. Bueno, yo sé, eso está en la crónica negra de Estados Unidos, que hubo nazis que les dijeron, oye, nosotros que no tenéis que criticar. Con esto no estoy diciendo nada a favor del régimen nazi, lo que estoy explicando es que genocidios que cometió Estados Unidos en el siglo XIX a la escala de las armas que había en aquella época, ¿no? Claros y evidentes, están ahí, es que además lo reconocen los propios historiadores. Claro, lo reconocen en los últimos 20 años, 30 años, antes no lo reconocían. Ahí el par de luz en la guerra de Vietnam. Entonces estudian la Norteamérica colonial, lo que supuso Bernardo de Galvez, y cuán pronto Estados Unidos olvidó la ayuda española para reivindicar solo la ayuda francesa. Hoy día tienes internet lleno de vídeos donde se reivindica la ayuda francesa. La ayuda española no aparece por ningún lado. Estudio la guerra de la independencia, estudio la compra de la Luisiana, que fue en el fondo un auténtico robo, porque Napoleón vendió
algo que era parte, sobre el papel, de la monarquía hispánica. Era un territorio inmenso. O sea, de pronto, en 1803, Thomas Jefferson se encuentra con un territorio que no sabe lo que es el doble de grande que las 13 colonias iniciales. Y tiene que mandar exploradores allí, famoso viaje de descubrimiento, lo llaman ellos, porque claro, ellos no tuvieron grandes exploradores que atravesaban el Atlántico. Entonces, Lois y claro, para ellos son, como se Volunpay, grandes héroes, grandes exploradores, mitificadísimos, porque se tuvieron que enfrentar a osos, a alces, a bisontes, subieron todo el Missouri, gracias precisamente a que había tramperos franceses que mantenían una relación más o menos pacífica con las tribus, y llegaron al Pacífico. Es inmenso. Rápidamente surge la doctrina Monroe. Hay que hacerse con todo Estados Unidos. Hay que hacerse con todo este subcontinente, porque en la parte norte, lo que era paralelo 49, eso era británico. Y Estados Unidos le tenía mucho miedo a Gran Bretaña. De hecho, hubo una segunda guerra, que fue la guerra de 1812, donde los americanos vencieron en Nueva Orleans a los británicos, y ellos lo consideran la segunda guerra de liberación. Y ahí ya surgen realidades y mitos, como la realidad del rifleman, el hombre que maneja rifle, tirador a larga distancia, a partir de una serie de colonos emigrados de Alemania que desarrollan un prototipo de rifle que no conocían los ingleses, vencen a los ingleses. Entonces, mito e historia, en este caso interhistoria, se articulan. Nosotros diríamos diaméricamente, que me perdonan la editorial, se articulan entre sí. No puedes a veces separar, puedes separar si haces lo que hice yo, estudiar, pero si no es muy difícil separar qué es realidad y qué es mito. Bueno, evidentemente todo lo que ves en el cine es mitología, ¿claro? Mitología laudatoria, un tío que mata a alguien a 300 metros. Bueno, en la realidad sabes que eso es imposible, porque hoy día se pueden hacer todo tipo de pruebas, y más que ver YouTube, los cientos y miles de vídeos que hay que denuncian esa mitología. Yo podría citar, si yo me pongo a citar canales en YouTube que alimentan esta mitología estadounidense de la conquista al oeste, es que me salen no 485 páginas, me salen 700. Solo citando canales de YouTube. Voy a citar el de Mike Bellevue, el de Mark Humphrey, el de Dustin Vinegar, uno de un tirador de Budapest, que tiene precisamente un canal dedicado, y es de Budapest, que yo sepa, Budapest no es Estados Unidos, dedicado precisamente al estudio de todo lo que es las armas y las réplicas actuales en Italia y en España de la conquista del oeste. Con lo cual, la intrahistoria de Estados Unidos sigue pesando mucho en la realidad actual. No hay más que ver los guiones de las películas de Disney. Para que esta intrahistoria, que es eminentemente violenta, sigue pesando mucho, muchísimo. ¿Que hubo colaboración? Por supuesto. Sin colaboración no puede haber conquista. Ahora, una colaboración tremendamente segregacionista. Yo lo cito ahí. Ahí, por no ser Estados Unidos una sociedad de castas en el sentido hindú, estaba muy claro quién era cada cual. Eso es el Watch, blanco, anglosajón y protestante, y puedes decir, mis antepasados eran escoceses y pertenecían a las tierras altas y eran aristócratas, y después está el irlandés, que ya es simplemente por ser católico es un ciudadano en segunda, por debajo está el mexicano, al que se expolia, y con cualquier pretexto se le mata, y ningún juez está dispuesto a condenar a ningún ganadero por robar ganado a México, y todo el ganado de Estados Unidos, a partir del Tratado de Guadalupe Hidalgo, pasa de México a Estados Unidos. Es un tratado, claro, sí, pero es la paz de la victoria. En mí, para unos es un globo, para otros es la victoria. Un tratado. No, nosotros somos justos porque si vais un tratado aquí ponéis vuestras plumas. Claro, es la paz de la victoria. Y es como yo como un auténtico robo, un auténtico expolio. Que me robas todo y lo único que tengo es sector primario. ¿Vale? También lo analizo. Entonces, estudió perfectamente en la época de los montañeses, cuando el oro, las arcas de Estados Unidos dependían del tráfico de pieles. El tráfico de pieles era lo que permitía hacer abrigos y todos ellos se vendían en Londres. Cuando se puso de moda la seda, a partir de 1830, la piel de castor bajó de precio picado, entonces esa profesión desapareció. Seguía habiendo cazadores, pero desaparecieron los encuentros en las montañas. Y eso se ha llevado muchas veces al cine. Estoy pensando en películas como Río de Sangre, Más allá del Missouri, por supuesto, El Renacido, de las últimas, que además sí se apega bastante a cierta realidad. William Ashley existió, Jim Bridger existió, Hugh Glass existió, Fitzgerald existió, o sea, eran tramperos reales. Otra cosa es cómo tú construyes después el guión, es otra cosa. Vamos. Estudio esas primeras guerras indias,
los shownies, como te puse, individuos, algunos de ellos que tenían clarividencia, se daban cuenta de que cada vez llegaban más colonos, que había un gran río, no sabían lo que es un océano, conocían un gran río al este, del que llega gente de color blanco, y que va metiéndose en sus tierras y que mata su caza, los pisotean todo y ellos no entienden nada. Y en cuanto se defienden, los machacan. Entonces, claro, se dan cuenta, y como no hay un sentimiento panillo, porque estamos hablando de naciones étnicas, no de naciones culturales, y mucho menos de naciones políticas, son tribus, que además están en guerra entre ellas, pues claro, todo tratado es perentorio, todo tratado es engañoso. Simplemente yo firmo un tratado contigo mientras a mí no me interese robarte más. Cuando a mí me interesa robarte más, este terreno, porque me llegan más inmigrantes, tengo que colocarlos en algún lado, se lo quito simplemente. Simplemente. Claro, es una dialéctica, no entre imperios, es una dialéctica entre sociedades tribales y una nación política. Eso, bueno, yo sí utilizo la clasificación de las guerras de Gustavo Bueno, porque la mayoría son guerras mixtas, pero también hay guerras de tipo 0, hay guerras de tipo 1 y guerras de tipo 2. Depende si es Estados Unidos el que invade un territorio o son los indios que hacen un contraataque. A partir de 1865, cuando triunfa la Unión, cuando ya se desarrolla las máquinas herramientas al máximo, la fabricación industrial por piezas intercambiadas, se desarrollan todos los ferrocarriles, los grandes 5 ferrocarriles que atraviesan la nación de parte a parte y además la bordean en círculo. Eso entre 1865 y 1900. Pues el exterminio de los indios estaba cantado. Estaba cantado. Y yo ahí explico, pues, cómo se va produciendo ese proceso. Primero, decimos, la época de los montañeses. Después, las grandes rutas comerciales. No con carretas con caballos, sino con bueyes. Con carretas que tiraban a lo mejor de ellas 12 yuntas de bueyes. La de Santa Fe, la de Oregón y California. ¿Qué relación tendría, por ejemplo, los Estados Unidos con México? Que a México le vendía, pues, mejor lana, pero ellos vendían manufacturas. Entonces, claro, si yo te vendo un arma, bueno, la exportación era tremenda. O sea, por cada dólar que ganaba México, Estados Unidos ganaba 100. Un magnates ahí en la ruta de Santa Fe. A partir del Tratado de Guadalupe Hidalgo ya desaparece como otra ruta internacional, porque ya es Estados Unidos. Nuevo México pasa a ser Estados Unidos. La ruta de Oregón fue la gran ruta de penetración de los colonos, que tantas veces hemos visto en el cine. Evidentemente, tantos sufrimientos, porque era atravesar un continente entero, era recorrer 3.000 kilómetros desde el último día del invierno, procurando coger toda la primavera, hasta llegar a últimos de otoño, pero sin que te cogieran las nieves en los pasos de las Rocosas o de la Sierra Nevada, si se iban a California. Lo visto, una obra de un gran sacrificio, donde mucha gente moría, de hambre, de sed, de frío, de accidentes con las armas. Hubo muy pocos ataques indios, contrariamente a lo que se ve en las películas. El cine lo que hace es, igual que en la leyenda negra anti-española, se saca un rasgo y se magnifica, en la leyenda blanca también se hace lo mismo. Se saca un rasgo y se magnifica. Todos hemos visto en el cine, pues, una caravana de colonos que avanza, cerrados en el círculo y los indios rodeándose y disparándoles. Eso pasó una vez. Lo hemos visto en el cine cientos de veces. Pues yo siempre he dicho que la mitología dura más que la propia intrahistoria si lo minutamos en tiempo real. Estudio, por ejemplo, la fiebre del oro, que fue un auténtico colapso internacional. Y ahí sí incluso a Marx. La gente no habla de revolución socialista, pero quiere obrero quiere ir a California. ¿Sepa que va a morir? La gente lo que quería hacerse rica, no quiere hacer ninguna revolución. Marx, cuando escribe el manifiesto comunista, ve que los obreros no estaban por... No, lo dice Marx en algunos diarios de París. La gente se... O sea, fue una auténtica fiebre que llegó a los pechos nórdicos y hubo hombres que abandonaron a toda la familia y se fueron a América, a hacer las Américas. Unos por el canal de Panamá, atravesando y cogiendo la febre amarilla, y enfrentándose a anacondas y pitones, porque esto está lleno de serpientes, otros bordeando el cabo de Hornos, y otros atravesando el continente, tardando un año en llegar. Porque hubo un momento en que California era todo oro. O sea, es que además se da la paradoja que una semana antes de que México perdiera la potestad política sobre California, se descubrió algo. Ya estaba firmado el tratado, aquello ya era los años. Y cuando se formaron anglosajones, se formaron tribunales anglosajones. Y se expulsó a los mexicanos. Pues se les expulsó con lo opuesto. Se les expulsó todo. O sea, esto te mata. Te vas para el viejo México y aquí dejas todo lo que tienes. Vacas, casas, haciendas, todo.
tónica que nosotros manejamos es que toda la construcción de Estados Unidos se vertebra en tres grandes ideas. Frontera móvil, pero no en sentido optimista como lo presenta Turner, sino en sentido pesimista. Frontera móvil, expandiéndose y violenta. Doctrina Monroe y destino manifiesto. Y después los conceptos de pionero y color, que siguen existiendo todavía hoy día. JFK, cuando quiso hacer una nueva política, la JFK lo votaron, dijo que quería una nueva frontera. Era la frontera de los derechos civiles, la frontera de que a ver si los negros después de 90 años pueden empezar a votar sin miedo. Y antes no votaban, si votaban iban a aparecer colgados al día siguiente. Eso pasaba en Mississippi todavía en 1960, ¿eh? 1960. Hay una película de Mississippi que había que hacer. Eso es real. Los negros no votaban porque sabían que votaron, que iban a matar, pues no votaban. Los indios tenían prohibido el voto. 1940 y tantos. Y bueno, y la libertad religiosa muy reciente, en Estados Unidos. La libertad religiosa digo para las propias pequeñas tribus indias que quedan ahí en algunas zonas de Dakota, en unas tierras pésimas donde viven. Entonces, analizo estos conflictos de la frontera, además los analizo en términos interhistóricos. ¿Por qué surgen rivalidades? Igual que un historiador, por ejemplo, Moradillo, tiene que dar cuenta, bueno, ¿cuál era el caldo de cultivo de la España del año 30? ¿Por qué se tuvo que marchar al paso 30? ¿Por qué se proclama la Segunda República? ¿Qué pasa en las calles? Bueno, pues yo, en vez de decir qué pasa en las calles, digo, bueno, pues qué pasa en las calles de Kansas y Missouri. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay abolicionistas y antiabolicionistas? ¿Y por qué surgen guerrillas? ¿Por qué surgen cuerpos paramilitares? Igual que en España hubo también movimientos guerrilleros paramilitares más o menos ligados a un sindicato o a un partido. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué se matan entre ellos? Voy analizando un poco eso y qué armas utilizan. La guerra civil, claro, tengo que resumirla mucho. Una gran operación, que es la Operación Anaconda, y ahí se ve el poderío tecnológico del norte. Tradicionalmente se dice que los mejores generales los tenía el sur, y la mejor caballería también. Pero claro, no tenían con qué comprar armas, tenían que vender todo el algodón que tenían que comprar las armas en especias. El norte tiene las fábricas trabajando a 24 horas al día. La Cole se incendió en el 64 y la Remington la sustituyó y vendió 120.000 revólveres en 10 años. O sea, unos ritmos de producción que ya son preludio casi del siglo XX. Porque era trabajar con luz de gas, pero a turnos de 8 horas. Y trabajando mujeres en las fábricas, ¿eh? Bueno, eso pasó después en toda la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres y los niños trabajando en fábricas de munición y en fábricas de lo que fuera, de armas. Estudio cómo hacer la guerra de secesión, que es una gran paradoja de la naturaleza humana, supuso un acicate de desarrollo de patentes armamentísticas total. O sea, había 30 modelos de carabina, 30 modelos o 40 de fusil, 30 modelos de revólver, y se pasa de una tecnología, la tecnología de las armas antiguas de carga por la boca, a las armas de cartucho metálico. En 5 años, igual en 1860, 1865. Surgen un montón de patentes. ¿De quién las puede pagar? Bueno, no, que es la que tiene el capital y que es la que tiene la industria. Por eso siempre se dice, en el caso de España, ¿cómo es posible que teniendo la República todas las regiones industriales perdiera la guerra? Eso lo estudian los historiadores que hacen historia de España. Yo aquí lo que hago es historia de los Estados Unidos, analizando la intrahistoria y comparándolo con la mitología, con el western. Ahora, ¿qué antecedentes tiene el western? Primero las novelas de Vía Central, que ya existían en aquella época. Había individuos como Wild Bill Hickok sobre los que la gente, periodistas, inventaba historias. Pero historias solamente mentiras, que lo atacó un oso no sé dónde. Y decía, y es mentira, pero voy a dejar que digan eso de mí porque aumenta mi fama. Hay pistoleros que decían, mató a 100 hombres, pues mató a 10, que ya es decir, ya es decir. Pero bueno, él decía, bueno, si el periodista dice que maté a 100, yo dejo que la bola ruede, porque así mi fama aumenta. A unos incluso esa fama les salió cara, claro, porque después pagaban por matarlos. Entonces, primero tenemos las novelas baratas, después tenemos el teatro. La portada es de un espectáculo del teatro de 1882, donde una serie de periodistas del este que dicen que tienen potencial. A todos los inmigrantes que llegan de fuera hay que darles un sentido de unidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues creyendo en la mitología, creando guiones y haciendo espectáculos. Cuando no había cine, pues era el teatro. Después fue el circo, donde lo que se hacían era recreaciones de un asalto en la diligencia, recreaciones de la doma de un caballo, recreaciones de la caza de un bisonte, recreaciones de una matanza de indios y recreaciones sobre todo de grandes tiradores cercanos. Más famoso, Buffalo Bill. Se pasó media vida representando lo que supuestamente había hecho en la primera mitad de la vida. Aquí se ve Buffalo
Playmobil con un rifle Remington recién inventado, porque es patente de 1870 y las fotos de 1872. Las demás armas de los lados son armas a la carga ya de los años 30, años 40 del siglo XIX. Entonces yo voy analizando qué sucede después de la guerra. Evidentemente es la gran expansión del ferrocarril y la gran expansión ganadera. Lo que se pensaba que era un territorio que no valía para nada, solo para las tribus, se vio que era un territorio buenísimo, porque su hierba, igual que nutría a los bisontes, era excelente para nutrir a los grandes rebaños de ganado, que era mexicano, pero que pasó de la noche a la mañana a estar en manos de tejanos de origen anglosajón. Porque el ciudadano petén era el anglosajón y protestante. Entonces, se organizan grandes rutas ganaderas y a la vez se organiza el ferrocarril, donde trabajan, por cierto, chinos, venidos de Cantón. La verdad que la labor inmensa que supuso horadar un montón de túneles, tanto de Sierra Nevada como después de las Rocosas, primero con Jóbana Negra, después con la nitroglicerina, que es muy notable. Los chinos morían a fiesta, pero bueno, no se hacían nada, no pedían nada, solo que los embalsamaran y los mandaran a enterrar a su tierra, y fue una labor, bueno, que empezó en 1874, se acabó en 1879, el primer ferrocarril intercontinental. Promotor Summit, ahí en mitad de Tierra de Nadie, en Utah, ahí se encuentran los ferrocarriles. Y los grandes magnates del ferrocarril fueron los que fueron diseñando después la conquista del oeste. Eran los que compraban los terrenos, los revendían mucho más caro de lo que los compraban e iban expulsando a los pequeños granjeros. Y eso sí pasa en la mitología. Bueno, en una película como Shane, ves cómo los pequeños granjeros no saben defenderse del varón ganadero. O contratan a un sicario. Bueno, la violencia, ¿cómo se neutraliza? Con la violencia. Cuando no hay ley y orden, es la ley del más fuerte, del más rápido. Entonces, yo lo que explico en el libro, y a lo que más dedico tiempo es a los dos últimos capítulos. Con esto voy a ir ya acabando. Dedico dos capítulos especiales, los originales, son uno, el análisis de la realidad del vaquero, o del cowboy en inglés, porque solían ser chicos muy jóvenes, y sobre todo huérfanos, chicos que su padre y su madre habían muerto en la guerra, llegan y tenían una gran mansión, todo así arrasado. Eran hijos de magnates. No les queda más remedio que emigrar al oeste. El oeste es la gran válvula de escape. La gran válvula de escape para todos los desheredados de las tierras. Unos hacen trabajos honrados y otros se convierten en lo que en la terminología de la época se llamó desesperados. Es una corrupción de la palabra española desesperado. Es decir, vive de matar, asaltar diligencias, robar bancos, robar trenes, sobre todo los que se sienten heridos porque se ha impuesto una política que no es cerca. O sea, el norte ganó la guerra, pero no ganó la paz. Porque el que tenía ideas sureñas y sentía que un negro era un ser despreciable, seguía pensando lo mismo. Incluso surge la figura del bandolero romántico, porque de romántico no tuviera nada, caso de los hermanos James. Lo que robaban no lo repartían. Pero, como bien dice Joseph Rosa, el pistolero, como el cowboy, es un poco la figura del Robin Hood inglés. O sea, es un personaje a la vez real y a la vez mitológico, porque a la vez que va surgiendo, los propios periodistas que cuentan la noticia de una matanza lo exageran, lo elevan a las alturas y dependiendo de su tendencia ideológica, lo ponen como un villano o lo ponen como un héroe. Lo ponen como un malo o como un santo, aunque en el asalto a un banco que está evidentemente extorsionando a los pequeños haya habido un tiroteo y han muerto 4 personas. Ellos se daban las manos. No hay ningún código del honor. No. Matar es matar y se mata de la manera más expeditiva, rápida y artera y traicionera posible. Eso que se ve en las películas de duelos al sol. Estoy pensando en una película como Rojo Atardecer, Red Sundown, una película clásica de serie B, el prototipo de la película de serie B, de esas películas que eran muy rentables porque se rodaban en 3 semanas, por Jack Arnold, con el actor James Millican y ¿cómo se dice? Un prototipo muy claro de película de serie B. Pues sobre este actor, no me acuerdo el nombre, pero son actores, típicos actores de serie B. Los actores de serie B eran los expertos en hacer películas muy rápidas, muy rentables, porque se invertía muy poco en ellas, y daban mucha rentabilidad y servían para los programas dobles. Pues el mito, las propias canciones son mitológicas. Espérame un día de rojo atardecer con tu vestido de novia, esa es la canción en inglés. Y al final, pues la chica recatada le da el beso al pistolero, que allí se redimió porque mató a los que eran más malos que él. Este estereotipo lo tienes en cientos, no, miles de películas. Y yo estudio el mito del cowboy, que era un simple peón, un asalariado, que como mucho ganaba $30 al mes, que no se podía casar nunca porque no podía mantener familia alguna. Que las armas que llevaba no eran de él, los caballos de la remuda no eran de él, lo único que era de él era la silla de montar.
que lo poco que ganaba, cobraba una vez, cobraba al final de la jornada, no cobraba cuando había acabado de hacer el trekking, el recorrido desde marzo a septiembre, llevando ganado en una ruta ganadera desde el sur de Texas hasta Sedalia o Newton o Abilene o Dodge City, todas estas grandes ciudades calientes que se les llamaba, ciudades que eran el infierno en la tierra. Estaba la calle de los puritanos, después la calle de los bares, de las prostitutas. Yo, por ejemplo, hubiese querido dedicar más tiempo al análisis de la mujer, porque ahora hay muchos libros en inglés donde analizan el papel de la mujer en el conquistador. Mujeres que fueron leñadoras, mujeres que fueron cazadoras, no tenían miedo a un oso de 500 kilos. Ahora, el trabajo más rudo y que más abundó era el de prostituta. No dama de compañía, no,